El doctor César Nakazaki está en nuestro programa. Le vamos a dar la bienvenida. Y yo le tengo que preguntar, de hecho, porque además usted es un buen abogado. Doctor Nakazaki, ¿cómo está? Buenas noches, Milagro. Bienvenido. Perdóneme la voz, doctor. Siento que se me va. Estoy hablando como un gallo Claudio, ¿no? Se me va, se me va. Se me va como Betsy la voz. El Estado peruano, usted ha dicho que ella no es víctima de persecución política, pero México, hoy día en una conferencia, los funcionarios de la presidencia han dicho que es México el que tiene que decidir que si la señora Chávez tiene o no, o sufre o no una persecución. Y por supuesto han hablado de los procesos, han hablado de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y han dicho que evidentemente el gobierno peruano jamás admitiría que Betsy está perseguida porque evidentemente eso es parte de la persecución, no admitir. Me gustaría escuchar todos sus argumentos académicos y jurídicos. ¿Por qué esta señora no está siendo víctima de persecución política? ¿Y de quién es la culpa, doctor? ¿De la Fiscalía o del Tribunal Constitucional? Bienvenido. A ver, el asilo es una institución de derecho internacional público que se creó para proteger a las personas que son perseguidas por sus ideas. El asilo no se ha creado para que sea un escudo de impunidad, ni tampoco para que sea un instrumento ideológico, que en el caso de México es más que evidente. Primero, le dan asilo a la esposa del presidente Castillo y a su cuñada hija. ¿Cuáles eran los procesos? Temas de corrupción, que la Convención Interamericana prohíbe que los estados impidan la persecución cuando se trata de un caso de corrupción. Y es más, a la señora y a su hija le piden prisión preventiva a la Fiscalía y el Poder Judicial la niega. No prisión preventiva a la esposa de Pedro Castillo. Y a la hermana, prisión preventiva en primera instancia, lo revoca la sala. Entonces, si el Poder Judicial garantiza la libertad de dos personas, ¿dónde hay persecución política? Y lo extiendo a Betsy Chávez. Hay una detención arbitraria con ella, el Tribunal Constitucional la corrige. O sea, el sistema jurídico peruano protege los derechos de estas tres damas. ¿A título de qué podría México sostener un tema de persecución? ¿Y por qué no lo entiende el gobierno mexicano? Por lo ideológico. Te decía, no es escudo de impunidad ni es herramienta para proteger a mis afines ideológicos, a los del ALBA, todas estas organizaciones que se generaron. ¿Cómo se defiende un Estado de ese escudo y esa protección ideológica? Porque finalmente, o sea, me queda claro que mañana Susana Villarán también va a tomar tequila en la Embajada de México y que seguramente Aníbal Torres y Guido Bellido, o sea, todos los de la izquierda más bruta, más cínica, los del socialismo del siglo XXI, bueno, pues que le toquen la puerta, ¿no? Lo que sucede, y me parece que el canciller ahora ha explicado correctamente las cosas, se tiene que evaluar toda la convención para analizar si es que procede o no, porque tú me preguntabas, ¿cómo se defiende un Estado de un asilo que es fraudulento? Niega el salvoconducto. Ya, pero Boluarte no le negó el salvoconducto a nadie. Pero en el caso... Y le entregó, tomaron caipiriña con Lo que con sucede Lula. es que no me parece que son dos casos que se puedan equiparar, porque en el caso de México está la esposa, la cuñada y Betsy Chávez. 3 veces México se mete en los asuntos de soberanía del Estado peruano. Un principio del derecho internacional público es la no intervención. Tú no puedes intervenir en los actos soberanos de un Estado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, México es un Estado fallido. La presidenta es una asesina porque están matando alcaldes. Sí. Pues sí, pero aunque ella le eche la culpa a los expresidentes. Jurídicamente no correspondería que el Perú entre a analizar esos aspectos. Pero Claudia Sheinbaum, ¿no? Sheinbaum.
Tengo serios problemas con la voz, no sé qué me ha pasado. Ella dice, ay, perdón, un momentito, un asilo no es un acto inamistoso. ¿Por qué Perú tiene que romper relaciones diplomáticas? O sea, el asilo está contemplado y los estados soberanos tenemos la potestad de decidir cuándo damos asilo. O sea, es como que nos están diciendo, no se metan ya, es nuestra decisión y punto final. Y ya, si ustedes han roto relaciones, tu problema será, pero estamos en contra. Bueno, desde que Pedro Castillo asumió el poder y López Obrador fue el presidente anterior, desconoció a Dina Boluarte, no quería entregarle la presidencia in tempore de la Unión del Pacífico. Correcto. Entonces, de la Alianza del Pacífico. Entonces, es evidente que Colombia en su momento, México en su momento, han tenido una injerencia respecto al régimen político peruano. Y han llegado al extremo de, primero, actuar indebidamente respecto al presidente o la presidenta que en ese momento nos representaba y a inventarse 3 casos de persecución política, por lo que estamos comentando. El perseguido político es alguien que no se le puede garantizar derechos en un Estado. O sea, el único perseguido político, 1, no hay ninguna razón jurídica para procesarlo y 2, es una persona que el Estado no lo protege. Casos de corrupción, zarratea, no son inventados. No. Me hubiera gustado que la señora, ahora que hacía sus reflexiones, hubiera dicho, como yo he analizado todo, he analizado hasta que Castillo fue depuesto indebidamente, hubiera analizado los casos de zarratea, ¿existen o no existen? ¿Son casos de corrupción o son inventados? Yo invito a Crossato, pues, que le diga algo al respecto a la... No, es que ellos son ciegos, sordos y mudos, se ponen en modo Shakira. Es un asilo utilizado por razones ideológicas. Ya, pero como esta es una trampa y ese es un blindaje, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Nakazaki, que es una manera de sacarle la vuelta, porque le vamos a dar salvoconducto. Por eso señalaba, tú me decías, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que frente a un asilo que se entiende indebidamente otorgado, analizando la propia convención, porque la convención de asilo nos dice, al solo pedido se otorga y tú tienes que darle automáticamente el salvoconducto. Eso no dice. Señala una serie de normas donde se establece que no es procedente el asilo. Cuando una persona está procesada o juzgada, no es procedente el asilo, por eso el caso del Ecuador, más allá que, bueno, se metieron a la embajada, pero lo cierto es que era un caso de corrupción. Y así como existe la convención de Caracas para el asilo, existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México y el Perú son partes. Y el compromiso en esa Convención Interamericana contra la Corrupción es todos los estados tienen que ayudar a la lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es un problema nacional, sino es un problema transnacional. Pero ella va a decir, yo no estoy procesada por corrupción, estoy procesada por golpista. Pero es que yo estoy analizando los 3 casos juntos, en paquete. Pero, En el caso de ella habría que ver qué otros casos tiene, pero en el tema de ella es el siguiente. Se le restituye su libertad. Está ejerciendo su derecho en un juicio oral. Es más, ya estaban logrando las defensas ir desinflando la acusación que obliga a que el tribunal tenga que lanzarle un salvavidas a la fiscalía, que es un tema que hay que analizar si afectaron o no la garantía de la imparcialidad de los jueces, porque el juez es árbitro, no puede darle una ayudadita a la alianza. Entonces, pero lo cierto es que en el análisis jurídico, lo que arrancó como rebelión, ahora bajaría a conspiración para rebelión. Entonces, la defensa está funcionando, está logrando que se vaya desinflando la acusación. Entonces, si un juicio permite que la defensa vaya avanzando y empiece a desinflar la acusación, ¿se está garantizando o no se está garantizando el debido proceso de los acusados? Se está garantizando. Pero ¿por qué? O sea, ¿de quién es la culpa? Al final, ¿quién es el responsable de toda esta historia? ¿El Ministerio Público o el Tribunal Constitucional? Yo creo que el primer responsable es quien la asesora jurídicamente. Porque ella tenía 2 caminos, el camino jurídico y el camino político. Ella ha optado por el político. No, yo sé, Betsy va a optar por irse, aunque sea con... Ahora, según... yo me refiero... Un responsable de institución. O sea, ¿por qué estamos en esta situación? Por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, ¿qué es lo que debió hacer? Si el Poder Judicial está diciendo que no es rebelión, sino sería tentativa para rebelión, ¿por qué
La fiscalía desde el comienzo entra con un caso que sabía que era inviable. ¿Para qué? ¿Para ayudarlos? No, yo creo que es un tema ignorantes? Es torpeza, sin duda alguna. Y la falta de preparación en casos que debo reconocer son muy complejos porque son muy escasos. En la historia judicial del Perú solo hay 3 casos de rebelión. La del 5 de abril de 1992, otro de conspiración para rebelión, donde conspiran Montesinos y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y ahora el caso de Pedro Castillo. Son 3 casos. Por tanto, son temas complejos, no son desarrollados. Ya, pero si no era rebelión, o sea, finalmente él quiso dar un golpe de Estado. Ya lo he conversado acá, lo señalé hace sé. tiempo y me saltó medio mundo. Entonces vuelvo a repetir Ya, el porque tema. usted lo dijo desde el principio. Así es, o sea, el destino de Castillo, y esa es la gran responsabilidad de la política peruana. Si la política peruana entendía que los movimientos que representan, las banderas que representa Pedro Castillo, no debían de avanzar más, los casos de corrupción, los casos de zarratea, ¿dónde están? ¿Dónde están? La Fiscalía y el Congreso en su pleito han hecho que ninguno avance. Todo dormido, ¿ah? Todo. Yo fui abogado de Carelín López y de Bruno Pacheco, o sea, sé perfectamente cómo se crearon estos casos y la base que tenían. Entonces, desde esa época ahora, ¿dónde están? Tranquilamente debería haber 2, 3 juicios contra Pedro Castillo por estos temas, o de una vez decir, no, el hombre es inocente, era un tontón que lo utilizaba el alcalde de Anguía, que lo utilizaba Marrufo, y él era el tontón. Bueno, pero eso debe decirlo la Fiscalía. O él era parte de la corrupción, o era el tontón que lo aprovechaba. Ya, pero ¿a qué juega la Fiscalía, doctor? O sea, Es que la Fiscalía pongamos las cartas sobre la Fiscalía mesa. es descabezada, Milagros. Si O tú sea, le quitas al entonces dragón la votemos cabeza... pero votemos pues a los fiscales, votemos a todos. Sí, pero el tema ¿O no? es, votas como... Tú has hablado de Gareca y cómo viene abajo con el gallo. Tú puedes sacarlos a todos, pero ¿a quién pones? La reforma del sistema de justicia no se hace en un día. Pero esto es una vergüenza, es algo indigno. Bueno, yo no discuto que estamos en una crisis porque hay una guerra institucional, interinstitucional, está el Congreso, está el Ministerio Público, está la Junta Nacional de Justicia, hay todo un problema. Es muy difícil ahorita hacer derecho en una situación de conflicto, pero hay que ir pues paso a paso. Tema número 1, no malogres más. Si no puedes apagar el fuego, no lo prendas, no lo avives. Entonces, lo mínimo, hay que ir avanzando uno a uno, hasta que logremos un momento mejor. Yo rezo porque este Congreso no dé el paso definitivo y diga, ¡fuera todos! Porque vendrá mañana, que fue inconstitucional, creo que a 6 meses de las elecciones, más bien todos deberíamos concentrarnos en que los que salgan puedan durar 5 años. Ya, pero, bueno, pero, a ver, ay, doctor Nakazaki, sí lo entiendo, ¿ah? Pero Susana Villarán ahorita se mete a la embajada. Bellido tiene pedido de prisión. Bueno, pero todos tendrían que ir a la de México. Sí, pues todos van a ir y Claudia Sheinbaum se va a morir de la risa. Ya, pero ¿qué pasa si mañana no le dan el salvoconducto y la tienen encerrada? Que no le den, que la tengan encerrada. Me parece que es que tampoco puede ser, ya perdimos todo. Ya, bueno, tenemos que comunicar que hay alguna alternativa. La encerramos. Que, bueno, ya, si digamos, no le, si usted hoy día fuera el presidente de la República. Yo no le doy el salvoconducto porque si he roto relaciones. Claro. Es decir, considero que ese Estado no se justifica que yo mantenga una relación con ese Estado porque lo he descalificado, entonces el paso siguiente sería no facilitarlo. Estoy de acuerdo con usted, vamos a ver cómo defienden a Pedrito. Ay, 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 México lindo y querido, ¿no? Claudia, te pasas, ¿ah? Vamos a ver. Ay, 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 qué interesante. Bueno, primero quiero saber su opinión para hacerle mi pregunta. Yo le haría una pregunta al señor que parece que se entendió en derecho si él reconoce que México es un Estado fallido, que hay estados donde domina el narcotráfico, que hay 2 ómnibus de gente muerta hace tantos años que hasta ahora nadie dice quiénes son los verdaderos responsables, que en el Congreso se discute y se dice, tú eres un diputado narco. ¿Reconocerá el señor que es un Estado fallido? No, dirá que no, nada. que es un... A eso voy, pues. Entonces, si no tienes autoridad moral porque no reconoces tus problemas internos, ¿qué haces? Pues, la paja en el ojo ajeno. Ya, pero a ver, ¿a Aya de la Torre no se le acusó de rebelión? Odría no negó el salvoconducto y tuvo que vivir 4 o 5 años. ¿Cuánto fue? No era rebelión. El caso de Víctor Raúl se niega el salvoconducto y tiene 5 años, ¿no? Y tiene que ir al Tribunal de la Haya que se defina ¿Pero si no lo está vivo o acusaron no. de rebelión?
¿no? De delito. Que yo recuerde, sinceramente, no tengo el dominio del caso, pero de lo que conozco, los casos de rebelión son Lo que yo sé es que indicaban. Odría le negó el salvoconducto. Eso es correcto. Ya, y tuvo que vivir 5 años en la Embajada de Y Colombia. los masones finalmente Ya, pues lo pudieron mismo. solucionarlo. Ya, lo mismo. Chao, Betsy. Ah, ¿tú crees que nos vas a sacar la lengua a todo, jojolete? Noblecía está tomando y brindando. Lo siento, te quedas. Todos los tequilas que quieras los vas a tomar acá, en territorio peruano. No vas a salir. No, y no. tú, Claudia Sheinbaum, puedes seguir con tu cara de mosca muerta. Perdón, yo sé que no debo hablar así, doctor. Pero la presidenta me parece todo lo que ha dicho hoy día. Ay, el Estado no lo va a reconocer. ¿Ella reconoce que su Estado es un Estado narco? ¿Lo reconoce o no? Por eso es que te digo que el indulto, perdón, el asilo en este caso está siendo utilizado como un mecanismo ideológico y no lo que es su espíritu. El asilo es para proteger a personas perseguidas por sus ideas, por temas políticos, no por temas que están judicializados y que no se reducen, porque finalmente no es a Betsy Chávez, es al grupo de Pedro Correcto. Castillo. Y el grupo de Pedro Castillo está cuestionado por temas de corrupción, no solamente por el tema del golpe de Estado. Ya, pero el funcionario un poco más está contándonos Sí, la... de repente hay que traerlo para que defienda. Yo acá también al creo hombre. que debe de venir acá y defender a Pedro Castillo. Podría, ya que está sin abogados. Bueno, pero es otro caso interesante, sin abogados en ese juicio, pero fuera de ese juicio tiene una colección de abogados. Pero a todos los escuelea y los vota en público. No, eso es ese. ¿Ha visto todo lo que hace Pedro en las Su audiencias? defensa es de sabotaje del proceso. Él ha ido a sabotear el juicio. Y la sala está en un equilibrio, pero de malabarista, si es que va a dejarse que la conclusión final sea, ¿fue un juicio justo? ¿O prosperó este sabotaje que Pedro Castillo desde el primer día? ¿Cómo puede ser que un hombre que tiene 10 abogados vaya al juicio y diga, no tengo abogado? Y diga, no, sí va a haber un abogado, pero solo para un incidente un día. Eso es. Ahí está demostrando una tolerancia el tribunal, pero No, sí. diría. Yo en el tribunal le pregunto, a ver, señor Castillo, ¿el pollo está vivo o muerto? Y acá A ver si ya aprendió el cuento, si ya lo aprendió. Se acuerda. ¿Qué En Estados Unidos presidente? nunca me olvidaré eso. Estados Unidos. Ahí conocí ¿Se lo del acuerdan? pollo. No, qué increíble. Pero lo último es que hasta ahora no aprendió el pollo. Ahora quería balbucear que la convención dos cosas no articuló ahí. Pero gracias, Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón se presenta con su mamá. Doctor Castillo le estaba diciendo, doctor Nakazaki, ¿qué le parece que el señor Vladimir Cerrón, el prófugo, ahora haya puesto de vice a su madre? ¿En dónde estamos? Ya sin comentarios. ¿Qué podría decir ahí? Ya, la última pregunta. La sala ha decidido no declararla reo contumaz. Es correcto. Ya, ¿está bien lo que han hecho? Sí. ¿Juega a favor de Betsy o cómo es? Yo creo que, bueno, obviamente va a depender del sentido del fallo, pero lo que ha hecho es inteligente porque al no declararla contumaz no se suspende el juicio respecto a ella, el juicio continúa y por tanto se va a poder dictar sentencia respecto de ella. O sea, su fuga no va a impedir que en 1 mes o 2 meses máximo el tribunal emita un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Entonces, no ha logrado evitar que haya un pronunciamiento de fondo respecto de ella, que se hubiese afectado si la declaraban contumaz, porque la contumacia implica la suspensión del caso de ella, o sea, ya no se iba a emitir sentencia respecto de ella. Pero ahora, en lo que ha planteado el tribunal, va a poder emitir una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Muy bien, clarísimo. Doctor, un aprista me escribe. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Ya, la memoria no me había fallado. El 3 de octubre del 48, según narra la historia, estalló en el Perú una revuelta militar que, por supuesto, fue reprimida. Y al día siguiente se publicó un decreto que acusaba a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la APRA, de haber preparado y dirigido la rebelión. Se le acusó a Aya de la Torre de rebelión militar, fue denunciado como responsable, fue procesado, acusado, ¿y qué hizo él? Se asiló en Colombia. Pero, y ahí dijo, salvoconducto, compadre, yo diría, le dijo, naca la pirinaca, te quedas preso en Colombia. Ese es el antecedente que Ya, tenemos, entonces, que tuvo que llegar al tribunal de Bueno, quejerí, pues. También agradezco al señor por la información. La verdad no recordaba. Yo me acordaba que había sido por rebelión y que, bueno, Odría le negó, ¿no? Le negó el salvoconducto. Bueno, hubo eso una sí. persecución contra los apristas. Ya, pero a ver, ahora quejerí
le diga, lo siento, hemos roto relaciones, no, usted dice que nosotros somos un gobierno dictador que perseguimos, nosotros no lo somos. Chao, no se va la señora, se queda en este Perú porque además estaba presa, está siendo procesada. Y buenas noches a los pastores. Usted siga protegiendo a los narcos que quiera. La Convención de Caracas permite que haya este tipo de análisis respecto a la procedencia o no del asilo. Por eso establece causas de improcedencia. Perfecto. Gracias, doctor Nakazaki. Gracias, Milagros. Bienvenido siempre. Qué locura es nuestro país, ¿no?